Vamos al libro de Oseas, vamos a lo que hoy Dios tenga para nosotros en esta temática familiar. Según me enteré, el domingo pasado las damas, allí en Playa Pascual, las mujeres de Playa Pascual, que fue una reunión como de 15 personas, mirá, estuvieron tratando también el libro de Oseas. Y hoy nosotros, con la ayuda de Dios, para estar mirando hacia adentro en lo que es el hogar, la familia, y a través de la ventana de la importancia de los progenitores, de la importancia de los padres, así que para los que ya somos padres, así que para los que van a ser, también para aquellos que nunca dejan de ser, aunque los hijos se pongan grandes, como en el caso mío, se ponen grandes y aún uno sigue siendo padre de ellos, ¿no? Como que a la distancia, ¿no? Y le tira algunas señales uno, y bueno, la agarren o la dejen de agarrar, pero siempre tratando de cumplir con nuestra coinonía, ¿no? Con nuestro amor de parte de Dios, ese amor ágape, esa armonía, esa unidad. Y bueno, libro de Oseas, capítulo 2, capaz que lo podemos ir poniendo en pantalla, y ahí van a mirar, van a ver, sobre todo vamos arrancando desde el versículo 2, donde se habla del carácter, se habla de la condición, se habla de la aprobación o la no tanto aprobación de los progenitores y la importancia que tiene eso en lo que es la resonancia de eso en los hijos. Eso es de suma importancia y de hecho la palabra de Dios nos habla y nos enseña de esto mismo. ¿Qué les parece si oramos primero, Señor, para pedirte una vez más que nos estés hablando, que nos estés mimando, nos estés ministrando, nos estés enseñando? Aún después de viejos, aún después que estemos peinando canas, sigamos de ti aprendiendo, Maestro, y aún los más jóvenes adquieran sabiduría sobre toda cosa, adquieran sabiduría, como dice tu palabra en Proverbios, Señor, para ser tus buenos hijos, pero también cuando les toque también ser buenos padres. Y aún los padres jóvenes lo puedan ser, esa mejoría constante que todos procuramos hoy también en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, no sé si ya lo tenemos en pantalla, ahí tenemos el versículo 2. Ahí vemos como un esbozo de lo que es el matrimonio, ¿no? El matrimonio es obviamente de dos, ¿no? Y a veces la falla matrimonial, paternal entonces, viene de los dos polos, viene de los dos lados, o en algunos casos puede venir de uno solo, como en este caso que habla de la mujer. Pero indistintamente vamos a estar tomando esto, como decíamos recién, como una caja de resonancia, que es la familia en relación a quienes son en verdad los padres. Así que es re importante que nosotros seamos buenos padres, aunque el Señor nos declara que somos malos padres. ¿Cuándo Jesús dijo eso? Bueno, cuando Él dijo, bueno, aunque vosotros sois malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial, y ese sí es bueno, dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Pero ella nos está mostrando que no somos buenos, que somos bastante malitos, ¿no? Que no somos del todo malos, ni tan buenos como podríamos y tendríamos que ser. Así que siempre somos alguien a mejorar. Y es importante que nos dejemos mejorar y para eso no basta solamente, y ojalá que sí haya eso, la sana autocrítica, sino tener la santa crítica, por decirlo de una manera así, de Dios. Capaz que quien estaba llevando la carga peor en esa casa, en esa familia, en ese matrimonio, que era ella, era la mujer, hubiera tenido ojos abiertos y despiertos y corazón sensible, para lo que se nota que no fue así, porque de hecho, mirá cómo la encuentra la Escritura, cómo la encuentra Dios, ¿no? A una madre, justamente por eso estamos hablando de padres, en resonancia con sus hijos, a una madre con la cual merecía que se contendiera por sus malos hechos y sus malas actitudes. Está bueno que Dios contienda con nosotros con su verdad, siempre, ¿no? Que Dios siempre nos esté increpando santa y sanamente, que nos esté levantando el índice cuando tenga algo para objetarnos, ¿no? Y que podamos ser el resultado de esa bendita contienda de Dios, en dejarnos moldear y ser lo que, como ya te digo, esta parece que no,
que no se permitió ese privilegio de ser corregido. Así que papá, mamá, dejate corregir. Porque lo que vos sos y lo que vos seas no sos un producto terminado y tiene eco y resonancia en tus hijos. Y eso es re importante para Dios. Y eso vos tenés que asumirlo como lo importante que es, sino el orgullito, yo sé, sé de todo. Y mucha gente se la cree que bueno, son incorregibles, inobjetables, pero la verdad no es así. Entonces para con ella había contienda, ¿no? Qué lindo es cuando Dios nos da oídos para escuchar, ¿por qué no?, su contienda y su rezongo y su exhortación. Es lindo, ¿no?, cuando Dios viene y nos habla. Por ejemplo, recuerdo hace 2 viernes atrás, vino una palabra dura, una palabra que la titulamos Dios ve y escucha a través de las paredes, ¿no? Hablando de que muchas veces dentro de las moradas no se es lo que se es fuera, ¿no?, en público, y adentro se vive un microclima tormentoso y no adecuado y no conforme al corazón de Dios. Entonces Dios habló en rezonguito, en tono y en modo rezonguito, ¿no? Pero es bueno que Dios nos exhorte. Y vuelvo a repetir, ¿por qué esta mujer se privó de esto? Al punto de que eso era lo primero en titulares, pero además ella o él, ya te digo, lo podemos desdoblar para un lado o para el otro, o de los dos lados, pero parece que en la manera unilateral a veces uno anda bien y el otro no anda tan bien, anda mal. Y además, de lo primero, además esto era una persona, en este caso una mujer, que no era buena esposa. Es importante que conozcamos nuestros derechos, pero sobre todo en el matrimonio tenemos que también conocer nuestras obligaciones, ¿no? Porque somos de dedo índice, recién decimos el de Dios, lo queremos siempre, ¿no? Que Dios nos señale siempre lo que tenga para señalarnos, pero a veces somos de dedo índice para señalar al de la otra vereda, pero lo importante es que uno conozca no solo sus derechos, sino sus obligaciones, ¿no? Es lindo recibir, pero más lindo es dar y darse en ese plano matrimonial, porque vuelvo a repetirte, te están viendo, te están escuchando, están tomando imagen y semejanza, conscientes o inconscientemente, los hijos. Yo miraba hoy un informe que ha salido en forma internacional y lo han plasmado en nuestros informativos también, que han hecho inclusive una nota a nivel, creo, del gobierno, un reclame, que se habla eso de la redundancia, de los conflictos, de la violencia sobre género, sobre los hijos pequeños y los adolescentes. Yo dije, se equivocaron. No solamente sobre los pequeños y los adolescentes, los grandes también. Así que es re importante este otro plano también, que los matrimonios estén en una buena relación conyugal. Pero acá había tal divorcio en convivencia que dice, bueno, hablando de ella, y mirá qué marido está hablando, ¿no? Está hablando Dios en realidad en forma figurada, pero como se posiciona como marido de esta madre, de esta esposa, dice el marido, porque ella no es mi mujer, ella no se comporta como mi esposa, se comporta como una extraña. Es como no sé quién, es como ajena a mi vida, ajena a todo, no es mi esposa. Entonces la resonancia en este caso es, y yo tampoco soy su marido. Lo que el hombre siembra, o en este caso lo que la mujer siembra, eso cosecha. Todo eso lo está mirando la platea. Todo eso lo está escuchando el paneo de los hijos. Todo eso de alguna manera está pegando en el pecho de la inscripción de datos, de información, que luego esos hijos cuando sean grandes, conscientes o inconscientemente, van a tomar de ese banco de datos. Y van a ser en consecuencia de, no siempre, porque hay quienes cuando son grandes se vuelven violentos porque sus padres eran violentos. Pero hay quienes justamente desdoblan el mal ejemplo de sus padres y deciden ser mejor que sus padres, pero no siempre es así. Mayormente no es así. Yo conocí gente que vivió en cuna de rigor, de violencia, de machismo, de alcoholismo y una cantidad de cosas, y una parte dividida de los hijos tomaron una actitud frente a eso y otro tomó otra actitud. Y se desdobló y se desenmarcó de esa conducta aprendida. No siempre es así, pero mayormente es así. Y esto trae consecuencias lo inmediato también, no solo tan en la larga data de la proyección de los padres hacia los hijos, sino en lo inmediato, porque cuando hay todo esto y cuando hay lo que se suma a todo esto, que todavía estamos en el versículo 2, que además tenía ella, además de todo lo que ya dijimos,
era una mujer pecadora, era infiel esta esposa. Versículo 2, se habla de que ella era fornicaria y era adúltera. Entonces todo esto terrible se le pega en la genética, ¿sí?, heredable a sus hijos. Yo también conocí hace muchos años hijas ya grandes, ¿no?, que estaban en esa inconducta de fornicación y adulterio, y cuando uno llegó, a veces en la temática de consejería pastoral, uno se encuentra con que, bueno, ellas vieron escenas de su madre, haciendo la infidelidad que estaban haciendo a su marido cuando él no estaba, al papá de estas chiquitas, cuando eran chiquitas, viendo esos absurdos, ¿no?, esos abruptos de realidades que luego, bueno, ella como hija ahora, habiendo visto eso, lo repite, y eso mismo era lo que a ella ahora la estaban encadenando. Y las consecuencias de eso, y eso es algo que yo he visto con mis ojos también, cuando hay pecado que tiene que ver con la inmoralidad, eso, ¿sabes lo que trae la inmoralidad? El adulterio y la fornicación, si no sabías, lo que trae es pobreza, afecta la economía y las finanzas. Las maldiciones que se pegan al fornicario y al adúltero tiene que ver con la parte del billete, tiene que ver con la parte financiera muchas veces, y por eso justamente se ajusta a ese detalle el hecho de que esta esposa, que no era esposa, no se comportaba como tal, tenía al marido como lo tenía, era digna de ser contendida por todas sus actitudes, acciones, fornicaciones y adulterios. Versículo 3, y entonces a ella y con los de ella y su casa y su familia y sus hijos también, entonces vendría al despojo, entraría, versículo 3, en un tiempo de desierto y de tierra seca. Y uno dice, qué plafonazo esto, qué horror lo que se estaba viviendo, qué horror lo que se está viviendo, porque en este tiempo esto es muchísimo más moneda corriente, muchísimo más. Infidelidad y todo esto tan duro, tan cruel, tan destructor de las personas, de los matrimonios, y eso conlleva a los hijos también. Tanto que esto de alguna forma es heredable, como ya te dije, al punto que por causa del pecado de su mamá, versículo 2, los hijos eran hijos de prostitución, dice. Se les pegó la genética, ya te dije, repitieron conductas, y todo eso de alguna forma viajó, y a veces eso se transforma en maldiciones generacionales. Pero acá hay un enclave de un adelantamiento, diríamos, en la geografía de los tiempos de Dios, y Dios hace un avance de lo que vendría por delante, lo inmediato, a través de Cristo. Y es que esto de que la maldición que se te pegó por causa de tus papás y de los malos o inconductos que fueron tus padres, aleluya, eso que vos decís se me han metido, ¿sí?, dentro de mi vida. Y es verdad, pastor, de alguna forma eso parece que tiene una consecuencia y una forma repetitiva en mi vida. Eso en Cristo es cambiado y transformado. Y de alguna forma se profetiza esto cuando, a lo que no leíamos al principio, pero está al principio como cabecera, donde Dios como que diciéndole, bueno, a estos afectados por malos padres, por malos matrimonios, por esa muy mala madre en este caso, entonces les escribe y dice a vuestros hermanos, versículo 1, a vuestras hermanas, que a los que se habían dicho hijos de prostitución, se les dice ahora Ami y Ruama. ¿Qué quiere decir eso? Traducción, esto quiere decir ellos, los que son hijos de todo ese enclave tan terrible y tan espantoso, Dios los va a adquirir, los va a adoptar, Ami, que quiere decir como pueblo mío, dice el Señor, y como Ruama, y esto es compadecida. Yo me compadezco de ti y de la cuna que te tocó sufrir, te dice el Dios de misericordia. No se prendió el aplausómetro. Vamos a darle gloria, a decirle gracias a Dios, porque no sé de dónde venís vos, cada uno sabe cuánto le aprieta el zapato honesto que se dice, pero desenmarcate, sabete que el Señor hoy te cambia el nombre, te quita el apellido de tus progenitores, en el sentido que estábamos hablando,
Y ahora el Señor te suma y te atrae y te trae y te dice, tú eres pueblo mío. Y yo me compadezco de ti, te dice el Dios de los cielos. Dale otro aplauso grandote, aleluya, porque ese es el Dios, aleluya, que cambia la ecuación y transforma la herencia maldita. Y la rompe y nos hace libres en Cristo Jesús, porque esto también lo profetiza un querido y muy amigo y frecuentado profeta de estos días para nosotros de este púlpito, Ezequiel. Otra vez Ezequiel, pastor, sí, Ezequiel. Vamos a 18, capítulo 18 de Ezequiel. Eso también mismo en una traducción un poquito más amplia de eso que se nos está diciendo, para que no nos sientamos herederos, sino de Papá Dios. Porque somos pueblo de Dios. No tenés por qué repetir conducta, no tenés por qué ser el calco de lo que fue tu mamá, tu papá o los dos. Vos sos ahora mi pueblo, te dice el Señor. Porque antes, y lo dice por ahí en el Nuevo Testamento también, los padres comían las uvas y la dentera estaba en los hijos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? De alguna forma se toma ese pasaje en el Evangelio, de este pasaje de Ezequiel, capítulo 18 y versículo 1, donde dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, dice. A mí me encanta este pasaje. Yo me lo tomé todo, no hace mucho, en mi devocional, cuando Dios dice esto, ¿no? He aquí todas las almas son mías, pero sigamos con lo que estábamos. Dice, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es decir, ya el pecado de tus padres no tienen por qué venirse a tu vida, a tu generación, a tu hoy. Porque el pecado cae y pesa sobre cada uno. Y ese enclave se cumplió en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, ¿lo podemos rimar todos juntos? 2 Corintios capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas todas nuevas. Ahora somos pueblo de Dios. Ahora somos compadecidos. No tenemos que ser los malos padres que capaz que fueron nuestros padres. Malos. No tenemos que repetir eso. Tenemos que ser como nuestro buen Padre Celestial. Sí, ese Padre, ¿por qué Él se resalta como bueno? Porque Él nos da lo de Él, nos da lo espiritual. Un padre es bueno, por supuesto, en todas las conductas que tiene que tener como padre, y la madre también, pero sobre todo si le provee a sus hijos lo espiritual. Cuanto más vuestro Padre es bueno, ¿por qué dice? Porque Él da el Espíritu Santo a quien se lo pida. Papá, mamá, sé un ministrador de las cosas de Dios sobre tus hijos. Sembrá en ellos de chiquitos, porque si la maldición sembrada de chiquitos ya tenía resonancia en la adultez y hasta en tercera y cuarta y quinta generación, cuanto más la bendición de Dios, dice la Biblia, será por 1000 generaciones. ¿Vieron? Se prende, ¿no? Es con seña, ¿no? Yo dije, este dedo tiene poder. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿no? Que vamos a ser buenos progenitores, ¿no? Buenos padres. Eso Dios nos está hablando también en Proverbios. Vamos a Proverbios, qué lindo, qué pasaje, qué librazo el libro de Proverbios. Cuando me convertí, el que me convirtió, que me evangelizó, que no estaba hablando conmigo, estaba hablando con otro, y yo pesqué, escuché, acepté a Cristo en esa noche. Y después al otro día le dije, mirá, Fernando, yo acepté a Cristo. Se sorprendió porque yo era el gaucho, era el que a menos le hablaban las cosas de Dios. Y terminé aceptando a Cristo. Y él, rareza, ¿no? Me dijo, primera lectura que me dio, y yo ya lo habré contado 1000 veces esto, me dijo, me regaló un Nuevo Testamento de los Gedeones, esos chiquititos así. Yo en ese tiempo mucho campo, y en el campo luz de vela, y yo leyendo el libro de Proverbios me acuerdo de la luz de la vela. Allá en Mataojo, en el pueblo de Edén que le llaman ahora,
mataojo, pero para afuera, en medio de la sierra, ni luz había, habían velas, leyendo Proverbios. Qué lindo es el libro de Proverbios. Y yo mirándolo en estos días, miraba la réplica constante, no siempre, pero sobre todo en los primeros capítulos, de la resonancia, ya que lo hablamos de esa manera, en cuanto a la importancia de los padres, ¿no? De los dos, porque a veces se juega con desbalances, ¿no? Machismo, feminismo, y ahí va para un lado, va para el otro, y a veces se descree de uno, se potencia el otro, se pondera un lado, se disminuye el otro, pero nosotros no somos de ese enclave, ¿verdad que no? Nosotros tenemos que ser del equilibrio de Dios, donde los dos son importantes, donde los padres deben de cobrar importancia perdida en este tiempo, ¿no? De desplazamiento, de disminución, de opacamiento, y todo eso es un enclave, como ya te digo, en realidad de la agenda de las Naciones Unidas. Lamentablemente nuestro país es parte de esa unidad de las naciones y cumple con esas agendas, y bueno, ahí estamos como el resto de la nación. Uno a veces mira en pantalla no sé qué país y hablan todos igual, están todos en la misma dogma, en las mismas ideologías. Cristo viene pronto. Pero nosotros no somos de ideologías, somos de Papá Dios, somos de la Escritura, somos de lo que dice el Señor en cuanto a la importancia de los dos como padres, y acá hay un enclave, un rescate muy grande, también yo diría en resonancia para lo que hoy se está viviendo en este sentido para el lado de los padres. Y bueno, y entonces Proverbios, capítulo 1, versículo 8, vas a ver la repetición, cómo repetitivamente el Señor se coloca como padre, ¿no? Y entonces está hablándonos, y está hablando en este libro de Proverbios, que son 31, uno para cada día, me dijeron a mí, y yo lo leía uno por noche ahí a la luz de la vela, y ahí empieza prácticamente todos los capítulos, pero más allá de que coincida o no con los capítulos, que el señalamiento de capítulos es un tema humano nada más, pero por ejemplo, versículo 8, que no es cabecera de capítulo, ahí la frase, ¿no?, repetida, oye, hijo mío, y ahí se posiciona como padre. Pero si damos vuelta a la hoja, resulta que el capítulo 2 también habla de esa manera, hijo mío, Papá Dios hablando, ¿no? Y capítulo 3 y versículo 1, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y mi ley, no el de Argentina, ayer hablaba de no ser parte de la presión de Massa, ¿no? Y había que aclarar que no era Massa, y hoy no hablamos de mi ley. Y capítulo 4 también habla de la tonalidad y de la óptica de padre. Dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, ¿no? Y ahí se equipara la balanza. Estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. Ahí está el padre hablando con el hijo, lo está enseñando, está no perdiendo, está invirtiendo tiempo en sus hijos, este buen padre, y le habla lo que más le conviene, que es lo relacionado con Dios. Pero también, ¿no?, esta parte, versículo 3, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, ¿no? Eso lindo que para los dos lados. Yo me acuerdo cuando mis padres se pusieron viejitos, ya estaban hace, no sé, años separados, en realidad divorciados, y yo me fui para un lado y me fui para el otro. Los atendí a los dos, cada uno en su punta, ya se iban poniendo tan viejitos que precisaban asistencia, y me hice cargo de todo, 4 hijos en realidad, unos digamos por Argentina, otros por Estados Unidos, otros por 33, el único que quedaba era uno, y además que estaban todos siempre con alguna cosa, con un lado con el otro, y bueno, qué lindo fue poder honrar a padre y a madre, porque ese es el mandamiento, primer mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que con todos los bienes que Dios me permitió darle a mi padre y a mi madre, ¿sabes? Yo le digo gracias, Señor, porque me está yendo bien y me va a ir bien y voy a ser de larga vida sobre la tierra, así que no sé, voy a tener 90 y me van a tener que aguantar acá predicando. Yo pensé que venía el aplauso por ello, o qué viene el ¿no? No, Dios. Pero lo cierto es, y volviendo para atrás, como terminábamos haciendo mención de padre y de madre, ¿no? Versículo 8 del capítulo 1,
Se habla del padre, cuando es el padre entonces el que habla y dice, oye, hijo mío, instrucción de tu padre, pero también le dice, y no desprecies la dirección de tu madre. Pero para ser buenos padres no tenemos que ser como la madre de Oseas, allá en el libro de Oseas. No hay que ser como eso, mala esposa y mala madre. No. Vamos a ser como tenemos que ser, vamos al régimen de Dios, vamos al consejo de Dios. Para ser un buen padre, bueno, tenemos que ser los que den instrucción. Versículo 8 de este capítulo 1. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Hay que hablar con eso, hay que dar la instrucción, la misma instrucción que uno mismo recibe de parte de nuestro Padre Celestial. Sí, y sabes que para nuestros hijos el Padre Celestial también no es un abuelo, es el Padre Celestial también, y hay que inculcar esa relación, ¿sí? Y hay que inculcar justamente esa inscripción a talla, diríamos así, en el corazón de ellos como en el nuestro. Así que, oye, hijo mío, un buen padre entonces instruye a su hijo cuando es pequeño y no se va a olvidar cuando sea grande. Y bueno, y de alguna forma le maneja eso a veces de aceptar o no la instrucción. Entonces trata con ese rechazo que puede venir cuando adolescente, cuando es joven. No por eso este buen padre se detiene, ¿no? Porque a veces como que no los quieren molestar los hijos cuando se ponen adolescentes. Hijos, bueno, pues ya son grandes, entonces no, sí, hay que seguir siendo padre. Si hay que molestarlos, hay que amonestar, dice a los hijos. Amonestar tiene que ver con molestarlos, pero bueno, entonces acá un poco esquiva esa situación, igual sigue adelante con su obligación como padre. Y le dice, y no desprecies la dirección de tu madre. Un buen padre, una buena madre. ¿Qué más tenemos que ser y hacer para ser buenos padres? Capítulo 2, versículo 1. Tendríamos que leer todo el libro de Proverbios, pero en el encabezado le dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, enseñarle a que reciba los mandamientos de Dios y los guarde adentro de ellos, que enseñarles esa traslocación de lo que es palabra de Dios hacia ellos mismos, a una inscripción internalizada dentro de sus corazones. ¿Me va siguiendo, no? Eso es un trabajo a hacer con los hijos. Yo no solamente ser un papá que juega la pelota con su hijo. Yo el otro día, hacía mucho que no iba, en el lunes, que es el día del pastor, ¿no? Yo siempre digo, no, es el día del panadero, es el día de ¿qué más? ¿Quién más descansa? A ver, ayúdame, Gustavo, un lunes. El feriante y el pastor, ¿no? Entonces, este lunes pasado estaba tempestuoso, dije, voy a bajar a la playa, ¿no? Hacía mucho que no bajaba. Tremendo temporal, me encanta, ¿no? Cuando está así salvaje, me encampero, salgo y me gusta todo eso, agresivo, el mar levantado, me encanta, y ahí a veces el mar suelta cosas en la arena que estaba muy reducida por el oleaje que había, y me encontré una pelota. Y la pelota estaba bien, ¿no? Yo digo, ¿hace cuánto que no pateé una pelota? Ah, claro, se pusieron grandes mis hijos y con los más chicos, que ya tiene 25, jugábamos mucho a la pelota. Y ahí habíamos hecho tipo una canchita ahí al lado de casa y jugábamos, pues, inventamos un arco y ¡pum! Le pegué, ¿no? Casi se me sale la pierna, ¿no? Y tal, la dejé por algún lado ya lejos en el medio, que la encuentre algún papá que tenga a su hijo chico todavía, ¿no? Pero no es solamente un padre que juega con sus hijos. Yo jugaba a la boleta también en la alfombra con ese chico, sino que justamente tenés momentos de detenimiento. Mis hijos más grandes, cuando vivíamos en Solimar, cuando eran chiquitos, tan chiquitos, que cuando yo me metía en el cuarto a orar, ellos sabían que yo me metía en el cuarto y ¡pum! Cerraba la puerta, ¿no? Pero eran chiquitos, juguetones como niños que eran, y a veces, ¿qué hacían los bandidos? Se me escondían. Yo me metía a orar y yo no sabía que estaban metidos ahí, ¿no? Y a veces se quedaba uno abajo de la cama, o uno adentro del ropero, ¿no? Y se estaba orando y ¡pum! Aparecían. O a veces lo que hacían, papá, yo quiero orar con vos. Listo, venite. Cerraba la puerta, lo ponía ahí adelante mío, ahí que estaba la cama, me arrodillaba y él adelante mío, entre mis piernas, y yo lo abrazaba así y orábamos juntos. Qué lindo, ¿no? Y cuando grande, el más chico, aparte de jugar a la pelota y todo eso, yo me ponía a leer en la noche la Biblia, ¡pum! La ponía arriba de la mesa del comedor y se me sentaba al lado. Y me decía, vamos a leer juntos. Bárbaro. Y leíamos juntos. Y el problema era cuando llegaba el momento de las preguntas, ¿no? Cada pregunta difícil me hacía, ¿no?
de esas que uno tenía que responder y bueno, y si no decirle, déjame que investigue un poco más, porque muy cabeza él, muy inteligente, ¿no? Pero siempre tratando de inculcarle eso, porque después se ponen más grandes y uno sigue siendo padre, pero quedan cada vez menos al alcance de uno. Y uno sembró en ellos cuando chico, ¿no? Así que tu hijo reciba de Dios a través tuyo y todo lo que vos tengas para trasladarle de tu experiencia de vida, preparándolo. Vos sos la universidad de parte de Dios para tus hijos, padre y madre. Así que bueno, seamos, como dice acá, alguien que instruye, alguien que hace recibir lo de Dios como mandamientos. Como si se traduce desde el inglés como comandos. Los comandos de Dios. Capítulo 3, hijo mío, no te olvides de mi ley, hacerle el recordatorio, ser de los que trabajan en eso incesantemente y vuelven una y otra vez y chequean cómo están las cosas, a ver cómo está tu vida, cómo estás en el liceo, cómo estás en la escuela, cómo va tu vida, cómo va tu matrimonio. Interesarse por ellos, preguntarle cómo están sus cosas. Eso es un buen padre, alguien que está en ese interés entonces de coinonía, de amor, de formación, de edificación, de confirmación de lo que se les ha hablado y enseñado. Capítulo 4, versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, dice, estad atentos, ¿sí?, para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis la ley. Ya está hablando la ley de Dios, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Ahí viene el mimo. Delicado y único hijo de mi madre, como diciendo el mimoso, el más chiquito de la casa, ¿no? Como en mi caso, 4 y yo soy el más chico, ¿no? El consentido a veces. No es bueno consentir, no es bueno ser complaciente, no es bueno. No es bueno ser sobreprotector, no es bueno. Eso algún día te lo van a agradecer, que no seas de eso. A veces pasa en hogares disfuncionales que termina partiéndose la cabeza matriz de una familia, que es el matrimonio, se divide y muchas veces lo que pasa es que tanto el uno como el otro, ya separados y divorciados, pasan a ser contemplativos, ¿sí? Y de alguna forma como que no quieren contradecir a los hijos y terminan dándoles libertades que les hacen mal y terminan dañándolos porque quieren de alguna forma aplacar el dolor que los padres separados saben que están conllevando a los hijos, entonces terminan siendo complacientes, condescendientes, ¿sí? Y dejan de ser educadores y correctores, y todo eso nunca es bueno, pero siempre es bueno, ¿sí? No solo instrucción, no solo régimen, ¿no? Enseñanza, doctrina, disciplina de vida. Hay que tener tiempo de faldas, de sentarlos cuando son chicos en las faldas, de acariciarlos, de abrazarlos, de mimarlos, porque no se trata de un cuartel y que estemos encuartelados y de comandantes y autoridades nada más. Tiene que haber amor, tiene que haber ternura. Eso te da ingreso, te da confianza, eso le das un antídoto a esa persona en formación, le das algo súper importante. Sí, para que luego haga lo mismo. Yo he visto gente que fue criada desde la frialdad, la distancia, todo ok, todo muy correcto, todo muy bien, pero sin contacto físico, sin una caricia, sin una upa, sin nada de eso, sin un abrazo. Todo muy correcto. Y después los ves a ellos como padre o madre y son igual. Son tremendos, ¿no? En cuanto a la vida misma, tremendo. Pero nunca, ni con la punta del dedo los tocan. No hay cariño, no hay expresión. Pero ellos saben que los amo. No. Tenemos que ser, y aún de grandes, yo soy muy abracero. Me gusta agarrarlos y trabarlos en un abrazo, mis hijos. Incomodarlos por momentos en eso, ¿no? Hasta en público. Porque eso es lindo, ¿no? Y bueno, los padres que pensamos que ya dejamos de ser padres porque nos llegó ciertas edades y bueno, ya está. En mi aljaba se llenó con 4, pero resulta que Dios hizo crecer la aljaba, mi hija se casó y ahora tengo un nuevo hijo. El esposo. Y tengo mi otro hijo, Daniel, que se casó y tengo una nueva hija.
Así que no tengo 4, tengo 6 ahora. Dale el aplausote grande, aleluya. Y eso a Dios le agrada, aleluya, porque Dios es así. Es un Dios de su Hijo único y sus hijos adoptivos. Que podamos ser un poco eso. No nos da el tiempo, nos queda un ejemplo de alguien que fue tremenda madraza, como dicen ahora, y no era madre. Se hizo cargo de alguien y no era la madre. Tremenda ella. ¿Se los puedo pasar rápido eso? ¿Me dan un minuto más? ¿Sí? Yo escuché un amén. Me voy a quedar con ese. ¿Dónde está? A ver. Acá. Segunda de Reyes. Voy rapidísimo, se los leo nada más. Segunda de Reyes 11. Y versículo 1. ¿Estamos buscando? ¿Encontramos? ¡Wow! ¡Qué velocidad! En Segunda de Reyes 11, 1, se los leo, ustedes van a escuchar con atención. Dice, cuando Atalía, es medio entreverado en realidad, igual se los voy a leer, después se lo explico un poquito más. Dice, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Otra madre mala, mirá. Pero Josaba, esta es la madre adoptiva, Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, el sobrino, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, la asesina de su tía abuela, y dice a él, lo escondió, y a su ama en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron, porque era del linaje real, y andaban matando todo el linaje real, porque esta mala mujer, mala madre, quería que su hijo señalado, y no, en el caso ella misma, quedaría como reina. Entonces, ella se encargó y mandó matar a todos, tan así impíamente, ¿no? Pero esta se hizo cargo, como una madre, y más y mejor que muchas madres, de su sobrino, Ocosías. Y entonces, versículo 3, y estuvo Ocosías, estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años. Entre tanto, Atalía fue reina sobre el país. Fíjate qué cobertura, qué protectora fue esta persona, Josaba, que se hace cargo como suyo y propio un hijo que no era de ella. Y lo guardó, lo escondió, lo protegió, lo proveyó. ¿Sí? Y luego Ocosías llegó a ser rey. Qué tremendo esas madres, ¿no? Que no siendo madres son madres. O esos padres que no siendo padres se comportan como padres. Y yo y vos podemos tener actitudes con ajenos como propios. Como yo recién te decía, hablando del esposo de mi hija. Pero eso es más fácil, pastor. O la esposa de mi otro hijo. Eso también es fácil. Pero nos podemos y nos tenemos que comportar maternalmente y paternalmente con gente que no tiene esa caricia, que no tiene ese abrazo, que no tiene esa atención. Termino diciendo esto. En estos días hablé y recibimos, entre bastante gente nueva que está llegando a la iglesia, un extranjero. Y hablando con él, conocí más profundamente su terrible y absoluta extranjería sufrida, que está sufriendo justamente aquí en Uruguay, por muchas carencias que está viviendo. Y fue muy lindo ayer escucharle, hablarle, ministrarlo y también ayudarlo. Y darle de parte de Dios. Eso que está tan lejos de él hoy, diríamos porque él está lejos de su país y de su familia, pero como yo le decía, pero esta es tu casa y nosotros somos tu familia. Y podernos comportar como Josaba nos va a poner en los registros de Dios. Vamos a aparecer en los registros del cielo como gente que esconde en la casa de Dios mucha gente desamparada, mucha gente que necesita de Dios. Así que no sos vos, solo vos y lo tuyo y los tuyos, muchos más hay para ti. Tengo que mirar, Josaba, vos tenés que ser como esta madre adoptiva. Dame un aplausote grande al Rey, aleluya, y ampliamos la mirada, ampliamos el espectro
a quienes tenemos que alcanzar, y eso es a todos. Inclinamos nuestro rostro para orar, Padre. Señor, te damos gracias por esto tan hermoso de estar contigo, con esta bella tu palabra tan brillante y resplandeciente como lumbrera en nuestro camino, para que no tropecemos en piedra. Ayúdanos a ser buenos esposos, ayúdalas a ser buenas esposas a tus hijas también. Señor, que no seamos como los malos ejemplos, que seamos gente, Señor, que copie y pegue de ti. Señor, queremos ser como el apóstol Pablo, que era imitador tuyo, Jesús. No que alcancemos algún día a llegar, no sé, a los tobillos, pero proseguimos hacia la meta, proseguimos el blanco, el supremo llamamiento, Rey, de ser como tú, Señor. Tú nos hiciste esa imagen y semejanza, y siendo Padre nos hiciste padres, y has conformado la familia, tú que eres un Dios que nos va a hacer habitar en familia. Cuando lleguemos al cielo serás nuestro Padre y nosotros seremos tus hijos. Señor, gracias, Rey, porque podemos, en ese enclave que el diablo está tratando de destruir, que es la familia, podemos ser instrumentos de reconstrucción, de restauración, de muchos que están en terribles situaciones, pero hay paz y bonanza para esas tempestades. Señor, yo te pido por esos corazones, Señor, que están viniendo apretados, Señor, por experiencias del pasado, que no los abandonan. Libra sus memorias, Señor, de recuerdos dolorosos. Saná esas memorias, que puedan levantar cabezas, Señor, y olvidar ciertamente lo que queda atrás y se extiendan a lo que tienen por delante, Señor, para hoy poderse conducir sanamente y no ser una repetición de lo que vieron, de lo que vivieron, aún desde su inconsciente dictados a conductas que luego no entienden por qué se adueñan de sus miembros. Pero tú puedes librarlos, porque de modo que si en ti estamos y en ti entonces queremos estar, somos y seremos nuevas criaturas. Y las cosas viejas van a pasar y todas van a ser hechas nuevas. Gracias, Rey, porque no hay nada ni siquiera difícil para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, y le damos un aplauso fuerte. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.